Otro de los capítulos que queremos ingresar es el tema de los medios de impugnación de las resoluciones judiciales, ¿no? Entonces, revisemos un poco la teoría de impugnación y de los recursos. Queremos partir por algo que es importante citar. El recurso o la impugnabilidad en su conjunto está establecido y previsto como una garantía constitucional. El 180, en sus términos generales, establece, ¿verdad?, ese derecho a la impugnación. Pero, fundamentalmente, a partir de lo que existe y lo que establece la norma procesal civil, y a partir de lo que ha señalado la jurisprudencia, que en las láminas más adelante vamos a citar vamos a puntualizar esta jurisprudencia, ¿no? Solamente se puede impugnar en los casos que está previsto y establecido por la norma procesal civil, ¿no? Y vamos a analizar este tema porque ha dado lugar a que en función, ¿no?, porque la misma Constitución Política del Estado, ¿verdad?, nos habla de la aplicación preferente de la Constitución Política del Estado frente a otras normas. Y bajo esos criterios se han pretendido en varias oportunidades realizar impugnaciones más allí de las que están permitidas y previstas por el Código Procesal Civil. Es a esa línea jurisprudencial a las que nos vamos a referir, porque si bien entonces está reconocido por el 180 de la Constitución la garantía de la impugnación, sin embargo, esta garantía de la impugnación va a ser posible aplicarla en la medida de lo que el Código Procesal Civil ha regulado en función a los recursos. Y es ahí donde vamos a hablar de los recursos ordinarios, de los recursos extraordinarios, aquellos incidentes de nulidad a los que nos hemos referido y lo que denominamos las demandas autónomas. ¿A qué nos queremos referir con el tema de las demandas autónomas? En algunas oportunidades se quiere y se confunde como que las demandas autónomas serían parte de los recursos de impugnación y nos referimos a las acciones constitucionales. La acción constitucional del amparo constitucional prácticamente es una demanda autónoma, ¿verdad? No es un recurso más de impugnación. En muchos casos se suele manejar que tenemos el recurso de apelación, tenemos el recurso de casación y además tenemos el amparo constitucional. No, el amparo constitucional desde ningún punto de vista lo entendemos como un recurso. Efectivamente, en función de la antigua Constitución Política del Estado, etcétera, se hablaba de los recursos, ¿verdad? Del recurso de amparo constitucional, el recurso de habeas corpus, etcétera. Obviamente, la nueva teoría constitucional, que no vamos a entrar a ese campo, por cierto, ya nos habla de las acciones que, por cierto, también tienen una gran diferencia entre recurso y acción. En esa línea decimos, no puede consignarse al amparo constitucional como si fuese un recurso más o un medio de impugnación. El amparo constitucional, si bien es posible plantearlo, como todos conocemos, en el plazo de los 6 meses después de haberse ejecutoriado o haberse declarado la cosa juzgada, puede ser un auto supremo, ¿verdad?, en el caso de un proceso ordinario. Una vez pronunciado el auto supremo y notificados con el auto supremo, tenemos 6 meses para poder hacer uso de la demanda autónoma y a partir de la demanda autónoma hacer uso de la acción de amparo constitucional que, lógicamente, tiende y está dirigida única y exclusivamente, ¿verdad?, a la vulneración de los derechos y de las garantías constitucionales, porque no vamos a pretender que el Tribunal de Garantías se refiera obviamente al fondo de la causa, sino simplemente buscaremos esa
nulidad del auto supremo, ¿verdad? Demostrando, lógicamente, la vulneración de los derechos y las garantías, y el Tribunal de Garantías, en caso de conceder la tutela en un amparo constitucional, dispondrá que el Tribunal Ordinario emita una nueva resolución. Podría ser un nuevo auto supremo o un nuevo auto de vista, ¿verdad? Donde, lógicamente, se tengan que reponer las garantías vulneradas. Bueno, ahí dejamos esta parte, pero que sí queríamos hacer énfasis en que no podemos utilizar y ni pretendamos confundir que además del recurso de apelación, del recurso de casación, existe como medio de impugnación una acción de amparo constitucional. Bien, entonces los recursos son medios de impugnación, ¿verdad? Y como medios de impugnación están dirigidos, están enfocados a observar, a cuestionar una decisión judicial. Obviamente, en los marcos que la propia norma sustantiva, perdón, la propia norma adjetiva establece, porque algo que también vamos a anotar enseguida es, no se trata de interponer el recurso por el recurso, ¿no? Fundamentalmente tiene que existir, ¿verdad?, un perjuicio que se hubiese causado o se, como dice el autor que citamos, Adolfo Armando Rivas, radica en el gravamen o en el perjuicio que se hubiese causado. Y eso es lo que se denomina los agravios o la fundamentación de agravios, que enseguida vamos a hacer un análisis, porque si no existe fundamentación de agravios, si no existe esa fundamentación de los perjuicios causados, indudablemente el Tribunal de Alzada no tiene la obligación de ingresar al fondo del recurso, ¿no? Y enseguida, reitero, vamos a notar el 218, cuando indica que a tiempo de pronunciarse el auto de vista, si no existe la correspondiente fundamentación de agravios, lógicamente el tribunal no tiene la obligación de ingresar al fondo, ¿no? Y simplemente va a resolver de otra manera, ¿no? Insinuaríamos, por favor, en el tema de la diapositiva, no sé, alguien está haciendo uso, por favor. La impugnación y sus límites. Entonces, es importante establecer que primero debemos tomar en cuenta entre el derecho y los límites, ¿verdad?, el principio de la seguridad jurídica, ¿no ve? ¿A dónde nos lleva el tema de la seguridad jurídica, ¿no? Indudablemente, si es que existe un agravio, si es que existe un perjuicio, ¿no?, lógicamente podemos hacer uso de uno de los recursos. Pero estos recursos o estas instancias no son ilimitadas, ya decíamos hace un momento. Existe un recurso de apelación, existe un recurso de casación, existen las nulidades, evidentemente, pero más allá de eso, ¿verdad?, podríamos en algún momento, en caso de existir vulneración de derechos y garantías, indudablemente acudir a una acción de amparo constitucional que no es un medio de impugnación. Por lo tanto, los recursos no son ilimitados, están determinados, están limitados, y lógicamente el otro elemento es que estos se los tiene que hacer valer, como todos conocemos, dentro de los plazos establecidos por ley. Lógicamente, entre algunos caracteres de los recursos, podemos ver que existen recursos dentro del proceso y recursos fuera del proceso, ¿verdad? Los recursos dentro del proceso, la doctrina y también la jurisprudencia nos dicen estos recursos están dirigidos indudablemente a impedir la formación de la cosa juzgada, ¿verdad? Y estamos hablando de los recursos de apelación, de los incidentes de nulidad, etcétera, a los que nos hemos referido. Pero también existen otros medios de impugnación que están fuera del proceso,
Y lógicamente eso es cuando ya se ataca a la cosa juzgada de manera directa o indirecta. Y es ahí donde tenemos primero, decíamos, el derecho autónomo, que no es un medio de impugnación, ¿no? Pero sí está fuera del proceso e indirectamente ataca a la cosa juzgada porque se está denunciando la vulneración de derechos y garantías a partir de una acción de amparo constitucional. Y la otra, que también es fuera del proceso, que también ataca a la cosa juzgada y tiene directamente relación con la cosa juzgada, es la revisión extraordinaria de sentencia. Entonces, estas resoluciones judiciales son impugnables, ¿verdad?, en función de lo que establece la norma y obviamente también se establece dentro de este criterio que existe la renuncia a la impugnación y esta renuncia a la impugnación indudablemente va a ser de carácter expresa cuando uno, estando aún dentro del plazo para poder hacer uso del recurso de apelación o del recurso de impugnación, de manera expresa y por escrito, ¿verdad?, renuncia al mismo, que muchas veces lo hacemos para ganar tiempo y evitar que tengan que transcurrir los plazos simplemente por darle mayor agilidad procesal. Y lógicamente la renuncia tácita, cuando nos dejamos vencer por el plazo, más allá en muchos casos de haber necesitado de hacer uso del recurso, nos dejamos vencer con el plazo y lógicamente se entiende este hecho como una renuncia tácita, ¿verdad? Y la legitimación para la impugnación corresponde a las partes y cuando hablamos de las partes es a la parte que hubiese sufrido un agravio. Hemos planteado este esquema de un sistema de la doble instancia, ¿no? Y ahí hacemos un resumen de los medios de impugnación y como ustedes podrán apreciar, empezamos con ese medio sustitutivo que puede ser reproducido en segunda instancia, que es el recurso de reposición. Vamos a hablar un poquito más adelante a detalle del recurso de reposición, porque en el actual procedimiento civil, el tema del recurso de reposición es muy importante porque hemos ido viendo en muchos casos que a veces hacemos uso del recurso de apelación cuando en realidad no corresponde, y eso vamos a analizar enseguida la naturaleza jurídica de las resoluciones judiciales, no corresponde una apelación, sino lo que corresponde es un recurso de reposición, ¿no? Por eso es un medio sustitutivo, que el recurso de reposición es un recurso muy importante dentro del actual procesal civil. Entonces, nos referimos a ese recurso de reposición que debe ser alternado de apelación, nos referimos al recurso de apelación, al recurso de casación, obviamente al recurso de la compulsa y también al recurso de la revisión extraordinaria de sentencia, que de esa manera resumimos el sistema de impugnación de la doble instancia. Tradicionalmente, los medios de impugnación se clasifican en los recursos ordinarios y los recursos extraordinarios. Entre los ordinarios está la reposición, la apelación, la nulidad, la compulsa, ¿verdad? Y no es un recurso, ¿verdad? Pero sí es importante referirse a la aclaración, a la enmienda y la complementación. Indudablemente no es un recurso, pero sí nos vamos a referir en este capítulo. ¿Por qué? Porque, como todos conocemos, antes de hacer uso de un recurso de impugnación, ¿no?, podemos hacer uso de una aclaración, enmienda o complementación, ¿no? Pero esto simplemente es para determinados fines y el hacer uso de este medio de aclaración, complementación o enmienda, como no es un medio de impugnación, lo único que hace es posponer los plazos, ¿verdad?, a efectos de hacer uso de los recursos de impugnación. Y entre el recurso de extraordinario, indudablemente
encontramos el de revisión extraordinaria de sentencia, ¿verdad? También puede existir ahí la compulsa y también puede darse en estos la aclaración, enmienda y complementación. También dentro de los recursos es importante ver los errores iudicando y los errores improcedendo, ¿verdad? Fundamentalmente, cuando hablamos de los errores iudicando, ¿verdad? Y de los errores improcedendo, podemos ver básicamente el recurso de reposición, el recurso de apelación, casación en el fondo, en el otro caso la casación en la forma, ¿verdad? Y lógicamente la aclaración y la complementación, que puede ser en ambos fundamentalmente en los errores, ¿verdad? Que no tienen que ver, como vamos a ver enseguida, con el tema del derecho que se esté resolviendo. Decíamos, por la naturaleza y por la confusión que muchas veces generan los medios de impugnación, es bueno referirse a los autos interlocutorios, ¿no? Y debemos dejar claramente y recordar que existen los autos interlocutorios simples, ¿no? Y los autos interlocutorios definitivos. El auto interlocutorio simple es la resolución judicial que no afecta a lo principal del proceso y consecuentemente no suspende la competencia. En cambio, el auto interlocutorio definitivo es la resolución judicial que tiene fuerza de sentencia, ¿verdad? Que en otros casos decide la situación jurídica de fondo, es decir, el derecho sustantivo, ¿no? Y obviamente esto suspende la competencia del juzgador. Es importante, ¿verdad?, hacer una referencia a lo que precisamente establece la línea jurisprudencial para hacer esa distinción entre los autos interlocutorios simples, ¿verdad?, que son los autos propiamente dichos, y los autos interlocutorios definitivos. Hemos tomado esta línea jurisprudencial, la 49-2017, que cita a Canedo y a Couture para ayudar esta diferencia entre los autos interlocutorios simples y los autos interlocutorios definitivos, ¿no? Y en resumen, la línea jurisprudencial que toma los criterios doctrinales que citamos indica que básicamente cuando se habla de un auto interlocutorio simple, ¿verdad? Lógicamente, este auto interlocutorio simple no corta el procedimiento, ¿verdad? No quita la competencia o no suspende la competencia del juzgador, a diferencia del auto interlocutorio definitivo, ¿no? Que este sí corta todo procedimiento ulterior del juicio, haciendo imposible, ¿verdad?, la prosecución del proceso. Esa resolución corta todo procedimiento ulterior, impidiendo la prosecución de la causa, haciendo que el juzgador pierda competencia. Entonces, es importante ir tomando estos criterios para la diferencia de los autos simples y los definitivos, porque en función de eso va a girar precisamente el tema de la técnica recursiva o la técnica de impugnación. Un otro criterio que nos permitimos traer también apoyándonos en la línea jurisprudencial para diferenciar entre el auto interlocutorio simple y el auto interlocutorio definitivo es que el auto interlocutorio simple, ¿verdad?, no pone fin al litigio, ¿verdad?, porque en realidad no se refiere al fondo, al derecho sustantivo. Como dice la jurisprudencia, estos autos no van a poner fin al litigio porque se refieren solamente al tema de forma, al trámite procesal, ¿no? En cambio, el auto interlocutorio definitivo, ¿verdad?, sí va a poner fin y se va a referir al derecho. Entonces,
Un otro elemento que nos permite ingresar a la diferencia precisa del auto interlocutorio simple y del auto interlocutorio definitivo es que el interlocutorio simple se va a referir a temas del proceso, ¿verdad? Que no tiene que ver con el tema del derecho sustantivo propiamente dicho. En cambio, un auto interlocutorio definitivo sí se va a referir al derecho sustantivo y en consecuencia va a ser al fondo y es por ese motivo, por esa razón, que se va a suspender la competencia y va a poner fin al litigio. Entonces, es importante esa aclaración y esa diferencia porque el modelo que establece el Código Procesal Civil, ¿verdad?, nos establece que el recurso de reposición precisamente va a proceder contra las providencias y contra los autos interlocutorios, pero contra los autos interlocutorios que son autos interlocutorios simples, no los definitivos, ¿verdad? Y lógicamente, cuando hablamos de este recurso de reposición, al que también vamos a referirnos enseguida, puede ser planteado por escrito o puede ser planteado de manera verbal si es en audiencia y lógicamente el recurso de reposición sí inclusive procede en ejecución de sentencia. Entonces, es importante esa diferencia, porque si es autointerlocutorio simple, tenemos que hacer uso de un recurso de reposición. No podemos hacer uso de un recurso de apelación, porque el recurso de apelación, como decimos en la lámina, ¿no?, solamente se va a referir contra las sentencias, contra los autos interlocutorios definitivos y otras resoluciones que expresamente lo establece la norma. Y en consecuencia, no procede una apelación contra las providencias de simple sustanciación o contra las resoluciones, ¿verdad?, que no resuelven el fondo y no afectan a la litis, que son los autos interlocutorios simples. Por eso decimos, este modelo que establece nos ha permitido ver en el transcurso de todo este tiempo de la aplicación del procesal civil que en muchas oportunidades se han equivocado los recursos y en vez de hacer uso de un recurso de reposición, se ha hecho uso de un recurso de apelación, ¿verdad? Y lógicamente se ha perdido el plazo, se ha perdido la oportunidad, ¿no? Porque tomemos en cuenta que, por ejemplo, para un recurso de reposición tenemos 3 días y para un recurso de apelación tenemos 10 días, ¿no? Entonces, luego, si hemos hecho mal uso de un recurso, además hemos entrado en una renuncia del recurso de manera tácita, porque al hacer equivocadamente uso del recurso, hemos perdido el plazo para poder retomar, ¿verdad?, y volver, si vale el término, a la oportunidad de plantear un recurso correcto. Entonces, es importante este criterio para poder entrar en unos minutos más al tema del recurso de reposición, al recurso de apelación, etc. Bien, era un orden de láminas. Entonces, hecha esta aclaración en referencia a los autos interlocutorios, también decíamos, queremos referirnos en este capítulo a la aclaración, enmienda y complementación. No es un recurso, indudablemente, pero sí está totalmente relacionado con el tema de los recursos. El 226, de manera muy puntual, nos dice que puede ser de oficio o a solicitud de partes, ¿no? Es decir, no solamente se debe esperar que las partes, ¿verdad?, hagan una o soliciten una aclaración, enmienda o complementación. Si el juez ha pronunciado una sentencia, ¿verdad?, y luego de haber pronunciado la sentencia se da cuenta del error que hubiese cometido, de oficio el propio juez puede proceder a una aclaración, a una enmienda o a una complementación. En alguna oportunidad se ha dicho que un juez no podría hacer uso de una aclaración, enmienda o complementación. Claro que sí puede, ¿no? Y precisamente
este criterio que estamos expresando lo sustentamos con el Auto Supremo 239-2019, cuando nos dice que la aclaración, enmienda y complementación, ¿verdad?, que es un mecanismo procesal en virtud de la cual la autoridad judicial de oficio o a petición de parte, ¿verdad?, puede hacer uso de esta aclaración y cuando se trata de temas estrictamente formales. En consecuencia, tenemos 24 horas para hacer uso de la aclaración, enmienda y complementación, y si hacemos uso de la aclaración, enmienda y complementación, por cierto, se suspenden los plazos para los recursos, ¿no? Porque la autoridad tiene que pronunciarse primero con referencia a la enmienda y complementación, y a partir de ahí recién empieza a correr nuevamente el plazo. Esto va a proceder cuando se trata de una sentencia, de un auto de vista o de un auto supremo, ¿verdad? Y lógicamente, normalmente ocurre cuando se realiza por escrito y nos notifican con la correspondiente resolución. Pero también podría darse, y está previsto en el 226, que podríamos hacer uso de esta aclaración, enmienda y complementación en la audiencia. Simplemente eso con referencia al tema de la enmienda, complementación y aclaración, que es fundamental, porque muchas veces no es necesario que hagamos uso de un recurso. Ha ocurrido un problema numérico, ¿verdad? Se trata de un problema numérico que puede ser hasta un problema de tipeo, ¿verdad? Que no afecta al fondo del derecho como tal, pero sí, por ejemplo, ha podido dar lugar en un error de una suma. En consecuencia, lo que estamos pidiendo es que el juez haga una enmienda, haga una aclaración de una suma, por ejemplo, de un tema numérico, que no es necesario que hagamos uso de un recurso de apelación. Alguna vez han habido temas numéricos donde el juez en la sumatoria, etcétera, ha cometido una equivocación y pensamos que esto ya es un tema de un recurso, pero si en la resolución se está declarando, por ejemplo, probada la demanda y el error ha sido un tema numérico, en consecuencia se entiende que este no es un problema de un recurso, sino un tema de una aclaración, de una complementación, de una enmienda. Bueno, dicho esto, retornemos entonces al trabajo que veníamos realizando en los recursos y hecha también la aclaración ya con referencia a los autos, veamos muy rápidamente el recurso de compulsa, ¿verdad?, que está dirigido fundamentalmente cuando existe una denegatoria, ¿no?, o también cuando se ha concedido de manera incorrecta un recurso de apelación. ¿Qué pasaría si nos deniegan un recurso de apelación o se concede un recurso de apelación, por ejemplo, en funciones del plazo, ¿verdad? Podemos hacer uso indudablemente de un recurso de compulsa porque existe simplemente una denegación que cuando se plantea este recurso de compulsa, indudablemente está dirigida a la forma indebida, a la forma ilegal en que se ha negado el recurso, ¿verdad? Y solo corresponde declarar legal o ilegal la compulsa porque este recurso de compulsa está dirigido a la forma y no al fondo, ¿verdad? El Tribunal Superior lo único que hará es declarar legal la compulsa y en consecuencia, como resultado de esa declaratoria legal de la compulsa, el juez o el tribunal inferior tendrá, por ejemplo, que conceder el recurso de apelación, ¿verdad? Entonces, solo se revoca el decreto denegatorio, debiendo en consecuencia sustanciarse la impugnación denegada, ¿no?, en la forma como corresponde. También la línea jurisprudencial se refiere a este tema del recurso de la compulsa y citamos la sentencia constitucional 439 cuando nos dice en el sistema procesal boliviano el recurso de compulsa constituye una vía de impugnación de la decisión judicial, ¿verdad?,
que de manera indebida o ilegal niega la concesión de un recurso de apelación o de casación, o en su caso concede una apelación de manera incorrecta, ¿verdad? Entonces, este criterio se encuentra un poco más aclarado y respaldado en esa ratio decidendi de la sentencia constitucional a la que hacemos referencia. Bien, entremos a desarrollar ahora a detalle el recurso de reposición, ¿no? El recurso de reposición, que está entre el 253 y siguientes del Código Procesal Civil, tiene fundamentalmente un carácter de instrumentalidad, ¿verdad? ¿Por qué decimos un carácter de instrumentalidad? Hace un momento referíamos que un recurso de reposición, ¿verdad?, está dirigido a un auto interlocutorio simple o también a una providencia, ¿no? Pero se entiende que en esta providencia o en este auto interlocutorio simple se está resolviendo solamente temas de procedimiento y no se está resolviendo temas de derecho, ¿verdad? Por lo tanto, lo que estamos observando a partir del recurso de reposición, ¿no?, es cuando existen esos errores fundamentalmente en la forma, ¿verdad? Errores de derecho y en la forma, ¿verdad?, pero que no afectan al derecho sustantivo, que es el motivo o el objeto de la litis, ¿no? ¿Qué pedimos? Que se deje sin efecto, que se modifique o que se anule ese auto, y lógicamente también el órgano jurisdiccional puede confirmar, ¿verdad? Puede declarar subsistente, ¿verdad?, esa resolución o ese proveído que ha pronunciado, si es que efectivamente el juez establecería que no existe un error en la misma. Por eso decimos, tiene un carácter fundamentalmente de instrumentalidad. Ya decíamos, puede ser planteado en cualquier etapa o momento del proceso, inclusive en ejecución de sentencia, ¿verdad? Simplemente como comentario, este recurso de reposición en el abrogado Código de Procedimiento Civil no estaba permitido en ejecución de sentencia. Hoy sí podemos plantear en ejecución de sentencia, ¿no? El procedimiento, cuando es un recurso de reposición escrito, tenemos el plazo de 3 días ante el mismo juez que ha pronunciado el proveído o el auto interlocutorio, se corre traslado para que en otros 3 días se pueda contestar, y si fuera en audiencia, se corre traslado en la misma audiencia y lógicamente se procede a pronunciar resolución. ¿Qué ocurre con los recursos de reposición, ¿verdad?, cuando lógicamente son planteados por escrito? Obviamente, el recurso de reposición debemos entender que no es un incidente procesal. En consecuencia, no requiere, no necesita, ¿verdad?, de un señalamiento de audiencia, ¿verdad? Alguna vez se ha observado, hemos visto, ¿no?, que se pretendía que se resuelva el recurso de reposición en una audiencia, completamente equivocado, porque obviamente esto se va a resolver en la forma escrita, pero claro, si fuese planteado en audiencia, el recurso de reposición debe correrse traslado en la misma audiencia y también debe resolverse en audiencia. Es importante esa aclaración. Importante señalar que el recurso de reposición necesariamente tiene que ir alternado de apelación, ¿verdad? Si yo planteo simplemente el recurso de reposición y se rechaza, se deniega ese recurso de reposición y se mantiene subsistente, firme, la resolución que había pronunciado el juez, ¿no?, yo ya no puedo interponer recurso de apelación contra esa resolución, precisamente, ¿no?, por mandato de lo que establece el propio procesal civil, es irrecurrible, ¿verdad?, esa resolución que se ha pronunciado con referencia al recurso de reposición. En consecuencia, a tiempo de hacer uso del recurso de reposición, debo alternarlo de apelación, para que en el hipotético y no consentido caso
de ser rechazado el recurso de reposición, se me conceda la apelación y, lógicamente, va a ser una apelación en el efecto diferido. Entonces, este recurso de reposición es muy aplicado, ¿verdad? Y lo vamos a volver a tocar este tema, por ejemplo, en la audiencia, ¿no? ¿Qué ocurre con referencia y con relación al tema de la prueba, ¿no? ¿Será que voy a plantear un recurso de apelación en la audiencia si, digamos, se me rechaza un medio probatorio o pido el rechazo del medio probatorio y el juez da curso, etcétera? Obviamente, lo que me corresponde en todos esos casos es plantear un recurso de reposición y no un recurso de apelación. Alguna vez hemos visto en la audiencia plantear recurso de apelación, que por cierto no procede, ¿verdad? Y también alguna vez hemos visto que se plantea recurso de apelación en la audiencia, el juez obviamente rechaza el recurso de apelación porque no corresponde la apelación sino la reposición, y al rechazarse la apelación recién se quiere plantear recurso de reposición. ¿Será posible eso? No, porque ha existido una preclusión. No es que yo en audiencia pueda hacer la prueba de los recursos. Planteo recurso de apelación, me rechazan porque me he equivocado. Ya, entonces ahora plantearé recurso de reposición. No, ya no, ¿verdad? Porque ya se ha pasado a otra etapa, a otra instancia, ¿no ve? Porque ya contra esa resolución correspondía a la reposición, pero no he hecho uso de reposición sino de apelación. Se me rechaza la apelación porque he hecho uso indebido de un recurso, pero como supuestamente todavía estoy en plazo, ahora quiero plantear un recurso de reposición. No, ya ha pasado una etapa, una instancia. En consecuencia, ha habido preclusión y no es posible. Por eso decíamos, es importante porque el modelo del Código Procesal está dirigido fundamentalmente al uso del recurso de reposición. Claro, en algunos casos es posible plantear, obviamente, el recurso de apelación cuando lo prevé expresamente la norma, pero en su gran mayoría por ese carácter de instrumentalidad, porque en una audiencia, entendamos, no se está resolviendo el derecho, no se está resolviendo ese derecho sustantivo, esa pretensión, ¿verdad? Lo que se está tratando son temas que tienen que ver fundamentalmente con temas de procedimiento. Y en esa instrumentalidad, en ese tema del procedimiento, lógicamente tenemos que hacer uso de la impugnación a partir del recurso de reposición. Por eso el recurso de reposición resulta hoy en el Código Procesal Civil un medio de impugnación importante, fundamental, y hemos visto que en muchas oportunidades se han perdido, valga la redundancia, esa oportunidad de la impugnación, ¿verdad? Porque se ha apelado y no se ha hecho uso de la reposición, ¿verdad? O en algunos casos se ha hecho uso de la reposición y no se ha alternado con la apelación. Y en consecuencia, después de que el juez ha rechazado la reposición y ha mantenido firme e incólume su inicial resolución, queremos impugnar y apelar, ya no se puede. Es irrecusible esa resolución. Bien, veamos el recurso de apelación. El recurso de apelación, obviamente, es la impugnación de una resolución, pero cuando cause agravio, fundamentalmente, ¿no? Aquí está. ¿Qué es el agravio? Enseguida vamos a analizar. El agravio es el daño, el agravio es el perjuicio. Indudablemente, este perjuicio puede ser un error improcedendo o puede ser un error injudicando. Pero estamos hablando de apelación porque existe un perjuicio, ¿verdad? Y esto constituye un agravio. ¿Cuál es el objeto? El objeto de un recurso de apelación es que el Tribunal Superior modifique, revoque, deje sin efecto o anule esa resolución que, habiéndose dado cuenta el Tribunal de Alzada de ese error
de procedimiento o de ese error de derecho que está causando un perjuicio, lógicamente puede modificar, revocar, dejar sin efecto o anular. Por cierto, procede contra los autos interlocutorios definitivos, aquellos que resuelven un derecho sustantivo, ¿verdad? O también contra las sentencias que lógicamente van a resolver la pretensión. No procede el recurso de apelación cuando se trata de errores de derecho que no afectan la parte resolutiva de la sentencia, ¿verdad? Y lógicamente tampoco va a proceder un recurso de apelación, decíamos, contra las providencias de simple sustanciación o las resoluciones expresamente prohibidas. Y ahí decíamos entonces, contra estas resoluciones y contra estas providencias, ya hemos dicho que procede un recurso de reposición y no un recurso de apelación. Los efectos de la apelación puede ser suspensivo. Esto ocurre en los procesos ordinarios, fundamentalmente, ¿verdad? Cuando se pronuncian las sentencias y los autos que ponen fin al litigio y, lógicamente, decíamos, suspende la competencia. Devolutivo, cuando no suspende la competencia, ¿verdad? Y, lógicamente, se va a realizar un testimonio que existe un plazo de 48 horas bajo sanción de caducidad para proveer los recaudos de ley. Y el efecto diferido, ¿no? Que se limita al anuncio, ¿verdad?, del recurso y la reserva de la interposición del recurso de apelación como tal, y lógicamente en esa oportunidad de la interposición es cuando se harán la expresión de agravios, lo que quiere decir que cuando es en el efecto diferido solamente corresponde anunciar y no todavía interponer, y menos hacer la fundamentación de agravio. El plazo son de 10 días por escrito y, lógicamente, debe haber fundamentación. Y la fundamentación está referido básicamente a los agravios. La parte contraria puede adherirse, pero puede adherirse también con sus propios fundamentos, con sus propios agravios. ¿Qué ocurre con la prueba de segunda instancia? Si bien no es el momento el que estamos tocando para hablar de la prueba de segunda instancia, pero sí lo tocamos porque está muy relacionada con el tema del recurso de apelación. El 261 en su ordinal 3 nos dice claramente que si vamos a hacer uso de la prueba de segunda instancia, esta prueba de segunda instancia la debemos pedir en el memorial del mismo recurso. Es decir, interpongo el recurso de apelación y en el otro sí de mi memorial pido prueba de segunda instancia. Ahora, ¿qué pasa con el que contesta el recurso de apelación? Se corre el traslado y la otra parte contesta el recurso de apelación. Y esta, a tiempo de contestar el recurso de apelación, puede pedir y hacer uso de la prueba de segunda instancia, claro, pero también debe hacer y debe pedir en el otro sí del mismo memorial con el que está respondiendo el recurso de apelación. Por eso decíamos, a la prueba de segunda instancia nos vamos a referir en su momento como tal, pero a la solicitud, al pedido de la prueba de segunda instancia, nos tenemos que referir obligatoriamente en el memorial que hacemos uso del recurso de apelación, y si es la parte que contesta o que responde el recurso de apelación, también debe hacer uso y debe pedir esa prueba de segunda instancia en esa oportunidad. ¿Qué pasa si después de haber hecho uso del recurso de apelación, ¿verdad?, o después de haber contestado el recurso de apelación, recién quiero pedir prueba de segunda instancia? No ha lugar el derecho a precluir, ¿no? Porque el momento procesal oportuno para pedir prueba de segunda instancia es el memorial en el que se hace la apelación o en el memorial en el que se responde el traslado de la apelación. No hay otro momento. Claro, esta prueba de segunda instancia, ¿no?, se va a diligenciar, etcétera, etcétera, en su momento oportuno. Claro que sí, en su momento oportuno, ¿no ve? Cuando el proceso vaya al tribunal de alzada. Pero indudablemente, si no he pedido esa prueba de segunda instancia, no puedo pretender recién apersonarme ante
el tribunal departamental y pedir prueba de segunda instancia. Ese derecho ha precluido, por eso hacemos referencia en este momento. Bueno, hemos estado refiriendo a la expresión de agravios. Quiero hacer énfasis a esta expresión de agravios porque tiene una directa implicancia, ¿verdad?, en lo que significa el recurso mismo. ¿Qué significa esta expresión de agravios? Primero, es una carga procesal. ¿Quién tiene esta carga procesal? Tiene la carga procesal el que hace uso del recurso, ¿verdad? El que hace uso del recurso tiene la carga procesal de la fundamentación, de la expresión de los agravios, explicando claramente los errores impugnados en la resolución apelada, ¿verdad? ¿Qué vamos a entender más adelante por esta expresión de agravios? ¿Verdad? Por esta expresión de agravios, ¿verdad?, vamos a entender que fundamentalmente es el daño, es el perjuicio que se está causando, ¿verdad?, a la parte que está haciendo uso del recurso de apelación, que puede ser por tema de procedimiento, improcedendo o injudicando, pero se le está causando un perjuicio. Nuevamente sustentamos nuestra posición con la jurisprudencia, el Auto Supremo 499, ¿verdad?, cuando dice que la expresión de agravios, ¿verdad?, es la que abre la competencia del Tribunal de Alzada para que éste se pronuncie sobre estos agravios. Couture, que es citado por el Auto Supremo 499, nos dice entonces: los agravios son los perjuicios o gravámenes, tanto materiales como morales, que una resolución causa en un litigante. ¿Qué significa? Si no hay expresión de agravios, indudablemente no se abre la competencia del Tribunal de Alzada, porque el Tribunal de Alzada, ¿sobre qué se va a referir o a qué se va a referir a tiempo de pronunciar el auto de vista? Tiene que pronunciarse a los agravios, a los perjuicios que ha sufrido el apelante. Y esto es muy claro. Si revisamos el artículo 218 en su ordinal 2, numeral 1, inciso B, precisamente se puede denegar, se puede rechazar ese recurso, ¿verdad?, de apelación por falta de expresión de agravios, tal como ocurriera en caso de haber sido, por ejemplo, interpuesto fuera del plazo, ¿verdad? Pensemos que ha sido interpuesto el recurso fuera del plazo, el tribunal de primera instancia no ha hecho un cómputo adecuado del plazo, tampoco se ha hecho uso del recurso de compulsa y, bueno, se concede el recurso, ¿verdad? Y obviamente a tiempo de pronunciar el auto de vista, el Tribunal de Alzada, ¿qué es lo primero que revisa? Si ese recurso ha sido interpuesto dentro del plazo o no, ¿verdad? Si hubiese sido interpuesto fuera del plazo, no abre la competencia del Tribunal de Alzada y este directamente es rechazado, ¿no? Algo similar ocurre precisamente con la expresión de agravios. Hemos visto muchas resoluciones, muchos autos de vistas que se han pronunciado, donde simplemente se deniega, se rechaza el recurso. ¿Por qué? Porque no hay expresión de agravios. Nuevamente permítanme referirme al antiguo y abrogado Código de Procedimiento Civil, ¿no? Todavía algunos actuamos, yo siempre en los cursos que dicto sobre temas del procedimiento, digo, quienes hemos trabajado y quienes nos hemos formado con el Código de Procedimiento abrogado, perdón el término, tenemos que resetearnos, ¿no? Porque han habido tantos temas en el Código de Procedimiento Civil, ¿no?, que lógicamente
los hemos tomado como si fueran los correctos. Y hoy todavía queremos seguirlos aplicando, ¿no? Y eso nos trae problemas. Uno de ellos es precisamente este. ¿Qué ocurría antes? El solo hecho de haber interpuesto el recurso de apelación dentro del plazo de ley, ¿verdad? Como no había esta obligatoriedad de la expresión de agravios, le obligaba al Tribunal de Alzada para ingresar al fondo, ¿verdad? Y el Tribunal de Alzada tenía que ingresar al fondo y muchas veces en el recurso, en el auto de vista, ¿verdad?, terminaba revocándose la sentencia y nos venía un regalo del cielo. Jamás habíamos pensado nosotros en algo y el Tribunal de Alzada nos los hacía nuestro trabajo, ¿no? Porque ese era el procedimiento que nosotros teníamos antes. Y todavía muchos actúan hoy y dicen, no, he interpuesto el recurso de apelación, no le doy el tiempo y la atención necesaria y en vez de expresar agravios, lo agravio al juzgador o agravio a las partes porque escribo un montón de incoherencias, ¿verdad?, que no constituye agravio sufrido porque no constituye la expresión de los perjuicios que nos han causado con esa resolución. Entonces, ¿qué hace el Tribunal de Alzada? El Tribunal de Alzada va a ver si hay expresión de agravios o no. Ah, no hay expresión de agravios. No voy a ingresar al fondo porque no se abre mi competencia. En consecuencia, aplico el 218 ordinal 2 numeral 1 inciso B y por falta de expresión de agravios queda rechazado el recurso de apelación, ¿verdad? Y no necesito ingresar al fondo. Por eso es que hago énfasis en el tema de la expresión de agravios, ¿no? Insinúo, siempre reitero, hago énfasis en que se revise el tema de los agravios, ¿no? No hay necesidad de que el Tribunal de Alzada ingrese al fondo si no han habido expresión de agravios. Entonces, no se trata de plantear un recurso de apelación, ¿verdad?, de una manera ligera, sino fundamentalmente debemos establecer los agravios. Ahora, obviamente, los agravios son los perjuicios, y los perjuicios, ya decíamos, puede ser por situaciones de procedimiento o puede ser por situaciones del derecho sustantivo, injudicando o improcedendo, ¿verdad? Bien, el recurso de casación no se trata de una tercera instancia, ¿verdad? En realidad, el Tribunal de Casación, ¿verdad?, cuando acudimos al Tribunal de Casación, ¿verdad?, es de derecho y no de hecho. Constituye una demanda nueva de puro derecho, ¿verdad?, y solamente procede en los procesos ordinarios, ¿verdad? El proceso extraordinario y el proceso de estructura monitoria, ¿no?, todos conocemos, termina con el auto de vista. ¿Que es posible ordinarizar ese proceso? Claro que sí, es posible ordinarizar. Y en consecuencia, cuando ordinaricemos, cuando utilicemos la vía del proceso ordinario, es cuando indudablemente podemos hacer uso del recurso de casación. Queda claro en consecuencia que solo el proceso ordinario es el que tiene recurso de casación y el plazo es el de los 10 días. La norma adjetiva procesal nos establece que se debe expresar con toda claridad, con toda precisión, ¿verdad?, qué ley ha sido infringida. Y son categorías distintas. Ha sido infringida, ha sido violada o ha sido aplicada indebida o erróneamente. Muchas veces hemos visto en los recursos, utilizamos las tres categorías como si fueran sinónimos. Se ha infringido, se ha violado y se ha aplicado indebida o erróneamente. ¿No? Inclusive son 4 categorías. Uno es el haber infringido la norma, el haber violado, ¿verdad?, el haber aplicado indebidamente o el haber llegado a una interpretación errónea y la aplicación de la norma. Son categorías distintas que a tiempo de hacer uso del recurso de casación, ¿verdad?, sea en la forma o sea en el fondo, ¿no?, necesariamente debemos precisar, ¿verdad?,
cuál es la ley o las leyes que han sido infringidas, violadas, cuya aplicación ha sido indebida o ha existido una errónea interpretación de la ley, ¿verdad? Porque debemos establecer con precisión, ¿no?, ese error, esa falsedad, ya sea, decíamos, se trate de un recurso de casación en la forma, ¿no?, o en el fondo. Y otra vez iríamos improcedendo o injudicando. O puede ser en ambos, ¿verdad? Hay un problema de procedimiento en la forma y hay un problema también de fondo. Pero no vamos a pretender decir que la misma norma ha sido aplicada indebidamente para el recurso de forma y de fondo. Si estoy hablando de un recurso de fondo, seguramente voy a referirme a que ha habido una errónea interpretación de la norma adjetiva, del procedimiento. Y si voy a plantear el recurso de casación en el fondo, seguramente voy a decir que ha habido una interpretación errónea, una violación, una aplicación indebida de la norma sustantiva, de aquella que está resolviendo el derecho, la pretensión, ¿verdad? Entonces, muchas veces hemos visto un recurso de casación que utiliza la misma norma para el recurso de fondo y de forma, porque están haciendo uso del recurso de casación en ambos, en la forma y en el fondo. No, tengo que decir, en la forma, tal artículo del Código Procesal Civil. Y si es en el fondo, tendré que decir tal artículo del Código Civil. Hacer la diferencia entre lo sustantivo y lo adjetivo. Ese es el tema de fondo, o perdón, ese es el tema esencial, permítanme la aclaración, para hacer la diferencia del recurso de fondo y del recurso de forma. Que claro, puede haber problemas de procedimiento y de derecho, puede haber. Entonces voy a hacer uso del recurso de casación en el fondo y en la forma. Pero tengo que explicar cuál es el fondo con la norma sustantiva, con el Código Civil, y tengo que explicar cuál es la forma con la norma adjetiva, que es el Código Procesal Civil. Procede entonces cuando existe esa violación, esa interpretación errónea o esa aplicación indebida de la ley, ¿no? Ya hemos dicho, sea en el fondo o sea en la forma, en lo sustantivo o en lo adjetivo. Pero también puede haber un problema de apreciación de las pruebas, ¿no? Es decir, que una errónea apreciación y valoración de las pruebas, ¿verdad?, ha llevado a que el juzgador incurra en un error de hecho o en un error de derecho, ¿no ve? Es un tema fundamental. Entonces, en este caso, si estamos hablando de un problema de la apreciación de las pruebas, necesariamente debe evidenciarse con los documentos auténticos que demuestren esa equivocación, ¿no? Entonces, se puede. Aclarábamos y decíamos el recurso de casación en la forma y en el fondo. En la forma, cuando existen errores formales en la resolución impugnada, es decir, temas de procedimiento en el tema de la sustanciación, ¿no?, que afecta fundamentalmente el tema del debido proceso. ¿Cómo va a terminar? Lógicamente, si es un tema, ¿verdad?, de un recurso de casación en la forma, lo que vamos a hacer o lo que se va a pronunciar es la nulidad de la resolución impugnada, ¿verdad? Y si estamos hablando del recurso de casación en el fondo, estamos hablando fundamentalmente, ¿verdad?, del derecho sustantivo, de aquello que resuelve el fondo de la controversia, y lógicamente eso dará lugar a que se tenga que casar la resolución, ¿verdad?, el auto de vista, y casando el auto de vista, lógicamente se va a ingresar al fondo. Veamos algunos elementos que nos apoya la jurisprudencia, ¿verdad?, con referencia al recurso de casación. Ya decíamos al principio que efectivamente el 180 de la Constitución prevé la recusibilidad, ¿no? Pero al mismo tiempo esto está limitado por la norma adjetiva civil. En consecuencia, solamente podemos hacer uso de los recursos en los términos que está referido el tema de los recursos.
Y esto tiene que ver con el debido proceso. Por eso es que anoche yo tocaba el debido proceso y les decía, cuando se incorpora en el artículo 4 del Código Procesal el debido proceso, les dije, debemos tomar en cuenta que si bien su incorporación del debido proceso es nueva en el procedimiento civil, sin embargo, el texto con el que se ha redactado el artículo 4, les decía, se refiere a una línea jurisprudencial, ¿verdad?, ya pronunciada mucho más antes, en el año 2010. ¿Por qué? Porque se ha modulado que si bien el debido proceso le corresponde al justiciable, pero también el debido proceso le corresponde al órgano jurisdiccional. ¿Cuándo? Cuando ese órgano jurisdiccional ha actuado de manera correcta en la estricta aplicación de la norma sustantiva. Anoche analizábamos ese tema del debido proceso y por eso es que incorporaba esas diapositivas. Bien, en consecuencia, en esa línea de ese entendimiento del debido proceso, la línea jurisprudencial nos dice en la parte fundamental, ¿verdad?, que por principio constitucional todo acto jurisdiccional es impugnable, cierto, como dice la Constitución. Sin embargo, no es menos evidente que ese derecho no es absoluto para todos los procesos e instancias debido a que se encuentra limitado por la misma ley, ¿no? Entonces, la jurisprudencia nos dice, evidentemente, la Constitución te permite la recusibilidad, pero si esa recusibilidad no está expresamente establecida por la norma, ¿verdad?, no puedes ampararte en el 180 de la Constitución y hacer uso de la recusibilidad, y si vas a hacer uso y vas a aplicar los recursos, tienes que hacerlo necesariamente en los términos que establece el Código Procesal Civil. Entonces, a su vez, la jurisprudencia ha aclarado, ¿verdad?, que los recursos de casación solo proceden contra los autos de vista, ¿verdad? Y lógicamente, ¿no?, cuando se dan los procesos ordinarios y no en otros casos, ¿no? Y la línea jurisprudencial, también en el Auto Supremo 49/2017, en la parte final, ¿verdad?, nos dice contra los autos de vista declarados en procesos ordinarios y dos en los casos expresamente señalados por ley, ¿no? Entonces, este tema de los recursos del recurso de casación se ha ido modulando con la jurisprudencia y hemos tomado los criterios, pero los estamos sustentando con jurisprudencia a los fines pertinentes. Asimismo, el Auto Supremo 49 nos dice, procede contra los autos de vista que han resuelto un auto definitivo, autos de vista que resuelven las sentencias y en los casos establecidos por ley, ¿no? Bien, para terminar la parte de los recursos. El recurso extraordinario de la revisión de sentencia, ¿verdad?, procede una vez que se hubiese ejecutoriado la sentencia, ¿no?, y el plazo es de 1 año. Y este recurso extraordinario de revisión de sentencia es absolutamente limitado, ¿verdad? ¿Cuándo? Si se ha pronunciado la sentencia y esa sentencia se ha basado, se ha fundado en documentos que con posterioridad han sido declarados falsos, ¿verdad? Entonces, eso automáticamente da lugar a que se revise esa sentencia. ¿Qué ocurriría con la prueba testifical? ¿Verdad? Se ha iniciado un proceso por falso testimonio y lógicamente sabemos que el proceso por falso testimonio va a tener su tiempo de duración, ¿verdad? Y lógicamente existe una sentencia condenatoria por falso testimonio, eso nos permite revisar la sentencia de manera extraordinaria porque la misma se había basado en una declaración testifical cuyo testimonio ha sido falso. También cuando el resultado fuera en virtud de cohecho, violencia, fraude procesal, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, el tema del cohecho, la violencia, es un poco más
complicado, el fraude procesal no tanto, ¿no? Y finalmente, cuando se hubiese utilizado prueba documental, ¿verdad? Prueba documental que habría sido decisiva en la toma de las decisiones, pero esa prueba documental, por fuerza mayor, ¿verdad? Fuerza mayor, una situación totalmente ajena a la parte interesada, o por un actuar de la parte contraria, ¿verdad? No se hubiese podido hacer uso de la misma, ¿verdad? En consecuencia, en esos casos corresponde la revisión extraordinaria de la sentencia.